Hola, bienvenidos a un tutorial más de Microsoft Azure. Estamos empezando una serie de video tutoriales en los que el propósito de los mismos es dar a conocer Azure no solo como tecnología, sino también como un medio de lograr conseguir ciertos objetivos, no solo en cuanto a virtualización, sino también en cuanto a cosas que tradicionalmente han estado relacionadas a lo que conocemos como cloud computing. El propósito de estos videotutoriales no es simplemente mostrar la tecnología, sino es que podamos ir aprendiendo desde cero, en algunos casos, cómo se hacen las cosas en Azure, cómo funcionan las cosas en Azure, o incluso cómo podemos movernos cuando veamos el tema de las migraciones, ya sea migraciones on-premises o ya sea migraciones que vienen desde otros proveedores de servicio como AWS en el caso de Amazon o como en el caso de Google Cloud. Lo que podemos ver aquí en la pantalla principal en este momento es el portal de Azure. Este es actualmente, dicho sea de paso, el portal que está funcionando en este momento. Solamente para hacer una breve reseña, anteriormente teníamos un modelo conocido como AMS, el modelo clásico. Hoy día todo se está trabajando en lo que se conoce como el modelo nuevo, el modelo de ARM o ARM, el modelo de Azure Resource Manager. Y esto lo menciono simplemente para quienes ya tienen la experiencia de haber trabajado con el modelo anterior, el modelo clásico. Vamos a ver conforme nos vayamos moviendo y avanzando en los tópicos que hoy día todo se está haciendo a nivel de ARM. Los deployments que se pueden construir hoy día, algunos de ellos nos van a permitir hacerlos en modelo clásico, otros nos van a permitir hacerlos simplemente en modelo de Azure Resource Manager, que es el modelo actual. Pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, como pueden ver, el portal de Azure trabaja a nivel de un navegador web. En este caso, yo ya tengo conectado el portal y como pueden ver es una dirección URL normal como cualquier otra dirección, independientemente del browser que se esté trabajando. Esto significa que no importa que yo utilice Google Chrome o que utilice por ejemplo Mozilla Firefox o que utilice por ejemplo Internet Explorer, no debería tener problema en cuanto al browser con el que yo esté trabajando. Sin embargo, hay que recordar que cada browser puede tener un comportamiento específico. Podría suceder que tenga configurado un pop-up blocker en mi browser y que me impida ver ciertas cosas. Pero el mensaje de fondo que debe quedar claro es: esto es simplemente un portal web. Como cualquier portal web puede ser accesado de cualquier navegador. En el modelo ARM, que es donde estamos conectados en este momento, cuando nos conectamos a la dirección de portal.azure.com, lo primero que se nos va a pedir es una credencial, nombre de usuario y password. En este caso yo ya la ingresé y ya estoy conectado. Menciono esto porque más adelante vamos a ver que se puede hacer login o que se puede hacer la conexión utilizando incluso medios avanzados como doble autenticación o autenticación de doble factor, de manera que por ejemplo ya no sea solamente provisionando mi password, sino que también haya un segundo mecanismo que me permite llegar al portal. Pero igual todo esto lo vamos a ver más adelante. En la pantalla principal del portal vamos a tener una serie de iconos arriba que son indicadores de ciertas acciones. Por ejemplo, este icono de notificaciones nos va a indicar cómo anda nuestro crédito con la suscripción que estamos trabajando. ¿Por qué es importante saber eso? Porque recuerden que a nivel de Azure todo se trabaja como suscripciones y las suscripciones tienen una facturación. Esa facturación no es más que un recibo que se nos extiende todos los meses en el que se nos hace saber cuánto hemos consumido, cuánto estamos consumiendo en cuanto a los servicios y cuánto es lo que tenemos que pagar. Este icono de Cloud Shell nos va a indicar si podemos o queremos trabajar una sesión de PowerShell en Azure o una sesión de Azure CLI, que es simplemente un intérprete de línea de comandos muy parecido al ambiente Python, pero disponible a nivel de Azure. Este siguiente icono, que es el icono del engranaje,
se refiere a los settings del portal. Y aquí es donde vamos a definir, por ejemplo, qué theme y qué color queremos, qué contraste queremos para el portal, pero en realidad esto no es tan importante en este momento. Este icono de feedback es el que permite que nosotros como usuarios enviemos feedback a Microsoft en cuanto a Azure. Por ejemplo, qué tan satisfecho me siento yo como cliente cuando tengo la experiencia o la oportunidad de trabajar con Azure independientemente de lo que esté haciendo. Creando máquinas virtuales, haciendo deployment de un scale set, haciendo por ejemplo deployment de una base de datos SQL en Azure, o incluso para que yo pueda indicar aquí, me gustaría que en una próxima versión incorporaran una nueva característica, un nuevo feature que me permitiría hacer determinada tarea de una manera más fácil. Este es el icono de ayuda y como pueden ver va a abrir otro portal web en el que nos va a indicar qué novedades hay en Azure. Nos va a proveer también un tour guiado, que es un tour rápido, y unos cuantos atajos de teclado para poder llevar a cabo las operaciones en Azure. Y este icono que se encuentra aquí al final, este es el filtro del directorio de la suscripción. Este icono está aquí con un propósito. Yo puedo tener varias suscripciones en Azure e igual puedo tener varios directorios. ¿Qué significa esto? Que puedo trabajar con una suscripción A o puedo trabajar con una suscripción B. En mi caso, como pueden ver, yo tengo aquí dos suscripciones. Una para consumo interno que está nombrada Microsoft Azure Internal Consumption y otra que se llama Visual Studio Enterprise. A la hora de que yo haga mi deployment, cuando yo creo mis máquinas virtuales, cuando creo mis bases de datos, cuando creo mis scale sets, o cuando quiero crear una red virtual, o cuando quiero crear un disco, un VHD, yo debo indicar a cuál suscripción le voy a cargar ese deployment. ¿Para qué? Para efectos de facturación, para efectos de billing. Y en cuanto a los directorios son una especie de estructura que yo puedo formar para tener un directorio principal y directorios secundarios, y a partir de esos directorios asociar la suscripción con la que yo quiero hacer deployment de distintos servicios en Azure. Al lado izquierdo del portal vamos a tener las opciones que, por así decirlo, son las opciones con las que vamos a crear, a administrar o a eliminar los recursos. Y cuando menciono recursos no estoy hablando solo de máquinas virtuales, sino que estoy hablando de redes virtuales o VNets, de discos duros VHDs, de bases de datos que pueden ser o SQL Azure Databases o bases de datos hosteadas en una máquina virtual de Azure, que son cosas diferentes. Una cosa es una máquina virtual de Azure hosteando una instalación de SQL Server y otra cosa es una base de datos Azure SQL Server. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La opción de todos los servicios lo que nos va a indicar es cuántos servicios tengo disponibles en ese catálogo o cuáles servicios tengo disponibles en el portal para empezar a trabajar. La opción de dashboard nos ofrece este dashboard principal. Este dashboard, que es una especie de escritorio de Windows, es donde nosotros vamos a poder apuntalar o hacer pin o pinning de todos los elementos. Al crear máquinas virtuales por una cuestión de administración, vamos a poder escoger que se muestren aquí en el dashboard, en el caso de este scale set que ya está provisionado aquí. Este dashboard es totalmente personalizable. Y el hecho de que sea personalizable o customizable me permite establecer preferencias. ¿Como qué preferencia? Por ejemplo, yo podría no estar de acuerdo con este fondo azul y tal vez podría decir que quiero otro fondo porque este no me gusta o porque el contraste simplemente no me favorece visualmente. El dashboard se puede personalizar no solo para los objetos, para los ítems que le quiero colocar en el dashboard, sino también para la apariencia visual que el dashboard va a tener. Al hacer doble clic en el dashboard empieza a personalizarse. Y obviamente, cada vez que el dashboard cambia, cambian los elementos asociados al dashboard. Vean que en este caso, al estar cambiando aquí, el dashboard cambia el panel de la izquierda. Y cada vez que ustedes ingresan a una opción, por ejemplo, veámoslo aquí, observen que el fondo es blanco, las letras son azules, los menús son negros. En el momento en que yo empiezo a personalizar el dashboard, las opciones van a intentar cambiar. Esto se ve más que nada cuando
yo estoy trabajando, por ejemplo, con máquinas virtuales o con recursos ya implementados. Como lo pueden ver aquí, todo se ve de fondo negro. Si yo vuelvo a personalizar el dashboard cambia aquí. Una vez que el dashboard está personalizado, yo puedo mantenerlo así para seguir trabajando de esa manera, con esa configuración de ahí en adelante. O si no quiero tocar ese dashboard y quiero crear un nuevo dashboard en el cual hacer los cambios, tengo esta opción para crear un nuevo dashboard aquí. Pero esa es la funcionalidad del dashboard. All Resources lo que me va a indicar es todos los recursos que ya yo tengo provisionados en mi ambiente de Azure al día de hoy. En pocas palabras, todas las máquinas virtuales, todos los storage accounts, todos los discos duros, todas las bases de datos, todos los virtual machine scale sets y todo recurso que haya creado o que haya provisionado en Azure hasta el día de hoy. En este caso, al día de hoy, dentro de mis recursos, ya yo cuento con estos storage accounts. Luego vamos a ver qué es un storage account, pero básicamente por ahora vamos a decir que es un contenedor. Tengo este web app que ya está provisionado, esta máquina virtual y este elemento de dirección IP pública que en realidad está asociado a un scale set. Como pueden ver, aquí no solamente me va a decir quién es el item, el elemento, sino el tipo de elemento. Si es un storage account, si es un app service, si es una máquina virtual. Pero también me va a indicar en dónde lo coloqué. El location es un tema muy importante en Azure. A la hora de crear ítems, independientemente de cuál sea el elemento que estemos creando, siempre es importante tener presente que ese ítem, ese elemento, debe estar colocado en una región. Una región de Azure no es más que un data center en determinada parte del mundo donde se está colocando ese ítem. ¿Y qué significa el hecho de decir que es un data center en determinada parte del mundo? Significa que es un grupo de servidores en un data center que están formando un clúster que está hosteando ese recurso en una posición geográfica determinada. En este caso, estos recursos están colocados en la costa este de Estados Unidos, mientras que este web app está almacenado en el data center de Central US. ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo debería buscar la zona más cercana a mí para evitar factores como latencia y como retardo, para evitar factores como un alto tiempo de respuesta y para evitar la congestión. Más adelante, cuando estemos viendo el tema de data center, vamos a ver este tema en detalle, la congestión, la latencia y el tiempo de respuesta. El Blade o el tab de All Resources también me va a permitir saber qué suscripción es la que yo estoy utilizando para asociar el costo o el cargo o la facturación de ese elemento del cual he hecho deployment. En este caso yo los tengo cargados a esta suscripción. Pero recuerden que si ustedes tienen varias suscripciones, aquí podrían ver varias suscripciones. En pocas palabras, subscription, la columna de subscription lo que va a mostrar es cuál es la suscripción a la que se le va a facturar esto que estoy creando aquí. El Resource ID es el identificador de la suscripción. El Resource es el tipo de recurso que se está implementando. Y aquí lo único que quiero mostrarles es esto. Observen que aquí, en estos primeros, el recurso es un tipo storage. Microsoft Data Storage / Storage. Pero aquí tengo un recurso Microsoft Web / Sites. Y aquí tengo Microsoft Compute / Virtual Machine. Es importante tener presente que en Azure todo trabaja a nivel de proveedores de recursos, lo que se conoce como los Resource Providers. Y básicamente tenemos tres Resource Providers. Tenemos un Compute Resource Provider, tenemos un Storage Resource Provider y tenemos un Network Resource Provider. El CRP, que es el Resource Provider de las máquinas virtuales, como el nombre lo indica, Recurso Compute, es el responsable de la máquina virtual. O sea, cada vez que creamos una máquina virtual, es el CRP, el CRP, el Compute Resource Provider, el que se va a encargar de proveer ese recurso específico, recurso máquina virtual. Cuando creamos un disco duro o creamos un Storage Account, el Resource Provider que hace esto es el Storage Resource Provider, lo que conoceremos como el SRP. Cada vez que creamos un disco duro o un Storage Account, por ejemplo, él es el que se encarga de decir si hay suficientes recursos disponibles para poder llevar a cabo ese deployment. Cuando se crea una red virtual, lo que se conoce como un VNet,
o cuando creamos, por ejemplo, lo que se conoce como una dirección IP, o cuando creamos un NIC en Azure, una tarjeta de red, el proveedor del recurso es el NRP, el Networking Resource Provider. Él es el que se encarga de decir si hay suficientes recursos para poder llevar a cabo ese deployment de esa tarjeta de red, de ese scaleset, por ejemplo, o incluso del balanceador, porque también podemos tener los balancers. Pero básicamente esa es la función de esos elementos. En el tab de Resource Groups, en el Blade de Resource Group, lo que vamos a tener son los grupos dentro de los cuales están almacenados los recursos. El Resource Group no es más que un contenedor dentro del cual yo puedo encontrar un storage account, puedo encontrar dentro del storage account los discos que van a conformar esa máquina virtual, pero también dentro del Resource Group puedo encontrar cosas como la tarjeta de red o la misma red a la cual está conectada la máquina virtual. Lo que quiero que quede claro del Resource Group es lo siguiente: cada vez que ustedes crean una máquina virtual, no importa el tipo de máquina virtual, si es una máquina virtual Windows o es una máquina virtual Linux, se debe indicar un Resource Group. El Resource Group es el que va a contener todos los recursos asociados a esa máquina virtual. Esto es así por una cuestión de administración y de orden. Y esto es tan útil que en algunos casos uno debe definir una política, de manera que defina: quiero a todos mis recursos dentro de un Resource Group, o quiero un Resource Group específico para cada recurso. Esto lo vamos a ver más adelante. App Services es el tab o es el blade con el que yo voy a trabajar cuando quiero crear los famosos web apps. Un web app, por ejemplo, me va a permitir llevar a cabo la creación y el hosting de un sitio tipo WordPress, por ejemplo. Supongamos que quisiéramos llevar a cabo la publicación de un website y no queremos instalar un web server corriendo ya sea IIS, que es Windows, o corriendo Apache, por ejemplo, sobre Linux. Entonces, para evitarnos ese problema con la seguridad y la configuración que conlleva el web server, podríamos configurar un web app, y dentro de ese web app podríamos hacer una configuración para hostear el servicio, por ejemplo, que nos va a permitir levantar ese recurso. En este caso el mío está detenido. Los Function Apps, básicamente hay una serie de funciones avanzadas dentro de Azure. Son funciones que están basadas en eventos de tipo compute y que nos ayudan a optimizar o dar un deployment más rápido, por así decirlo, de nuestras soluciones. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Este no es un tema de primera entrada porque se requieren ciertos skills para poder verlo. En el Blade o en el tab de bases de datos, SQL Databases, aquí es donde vamos a tratar el tema de las bases de datos que se crean en Azure. Y como les decía anteriormente, una cosa es crear una máquina virtual dentro de la cual se está corriendo, por ejemplo, SQL Server, y otra cosa es crear una base de datos de SQL Azure. En el fondo parecen lo mismo, en el fondo se ven igual, pero tienen aspectos muy específicos. Incluso, por así decirlo, a algunos clientes les va a gustar más correr una base de datos SQL Azure que crear una máquina virtual dentro de la cual corren SQL Server. ¿Por qué? Por un propósito de performance, por un propósito de estabilidad, o simple y sencillamente porque no quieren arriesgarse a algún problema ya típico de máquinas virtuales. Cosmos DB, Cosmos es una base de datos que se está implementando a nivel de Azure. Es una base de datos global y distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Al ser global, el alcance de la base de datos es realmente enorme. Aquí estamos hablando de un tema de escalabilidad. ¿Por qué? Porque una base de datos global y que sea distribuida me permite tener un modelo escalar prácticamente sin límites. Prácticamente hay que subrayarlo porque todo va a depender también del tipo de app del que estemos hablando, del tipo de data del que estemos hablando, pero virtualmente podría ser una base de datos que no tiene límite. El tab de máquinas virtuales lo que nos va a mostrar es todas las máquinas virtuales que hayamos creado, independientemente del tipo de máquina virtual, independientemente del sistema operativo que corre la máquina virtual y también independientemente de la región donde almacenemos las máquinas virtuales. Y es importante tener presente que una vez que las máquinas están hechas, cuando empiezan a aparecer en esta pantalla, dos aspectos muy importantes van a ser:
el tipo de máquina virtual y el estatus de la máquina virtual. ¿Por qué? Porque sabiendo el tipo podemos saber qué recursos o qué limitaciones pueden estar asociadas a esa máquina virtual, y sabiendo el estatus vamos a saber si la máquina está encendida, si está apagada o ha pasado por un proceso que conocemos como deallocation, que es cuando la máquina no solo para el sistema operativo, sino que la instancia se apaga, hace un shutdown por completo, pero a nivel de Azure, y los recursos se vuelven a liberar. El tab o el blade de Load Balancers nos va a mostrar cuántos Load Balancers hemos creado, en qué resource group están contenidos, en qué zona o región de Azure están almacenados, a qué suscripción están relacionados, y nos va a permitir crear o agregar más Load Balancers. Es importante aquí que quede claro, cuando hablamos de un balanceador, estamos aplicando el mismo concepto de los balanceadores tradicionales. No estamos hablando de nada nuevo. Es simplemente un balanceador tradicional como los que ya conocemos en la vida real, simplemente llevado a nivel Azure. ¿Y qué vamos a ganar con este Load Balancer? Vamos a ganar no solo equilibrio de la carga, sino que podríamos ganar un hecho como por ejemplo de que teniendo una sola IP pública yo pueda conectarme a varias instancias de máquinas virtuales, y en lugar de dotar de una IP pública a cada instancia, solo hay una IP pública a nivel del balanceador, y el balanceador permite que a través de él se le pueda llegar a las distintas instancias. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Los storage accounts, como les dije, son anteriormente contenedores, y ellos lo que contienen por dentro son toda la parte de almacenamiento que estamos tratando en Azure. Aquí es donde vamos a encontrar los discos duros, los famosos VHDs, pero también dentro del storage account vamos a contar una serie de ítems diferentes. Cuando hablamos de storage en Azure, el tema de storage en Azure realmente es grande, porque estamos hablando no solamente de cosas como discos duros, estamos hablando de distintos tipos de datos que se pueden almacenar ahí. Más adelante vamos a ver que podemos hablar de blobs, podemos hablar de tables, podemos hablar de queues y podemos hablar de archivos, porque también hay un file service dentro de Azure. El tab de Virtual Networks, como el nombre lo indica, lo que nos va a mostrar son las redes virtuales que hemos creado. Estas redes virtuales se pueden crear desde el momento en que se está creando la máquina virtual, o se pueden crear por separado. ¿Cuál es la idea de esta red virtual? La idea de esta red virtual es que yo sepa a cuál red va a estar conectada mi máquina virtual o mi deployment, y que sepa también cómo se llama esa red, y muy importante, qué direccionamiento, qué espacio de dirección tiene esa red. Aquí voy a subrayar nada más un detalle. En Azure podemos ver tanto direcciones IPs públicas como direcciones IPs privadas. La dirección IP pública es la que vamos a utilizar para conectarnos a la máquina virtual, ya sea mediante RDP por el puerto 3389 en el caso de las máquinas virtuales basadas en Windows, o ya sea mediante SSH por el puerto 22 en el caso de las máquinas basadas en Linux. Y la dirección IP privada es la que vamos a ver a nivel interno, a nivel de la red a la que está conectada la máquina virtual en sí. Piensen en la dirección IP privada como la dirección que ustedes tendrían dentro de su red LAN, dentro de su red privada interna, solo que aquí la estamos viendo a nivel de Azure. Y cada zona, cada región de Azure puede tener un direccionamiento distinto. En este caso estamos viendo una región que es este en Estados Unidos, pero si nos moviéramos por ejemplo a una región central, podría que el direccionamiento cambie. Esto hay que verlo con cuidado, pero básicamente la idea de las subredes por el momento es esa. Azure Active Directory. El blade de Azure Active Directory lo que nos va a permitir es, como el nombre lo indica, trabajar con un Active Directory. Yo podría tener un Active Directory on-premise, pero también podría tener un Active Directory o una instancia de Active Directory en Azure a nivel de cloud. Y desde luego podría hacer una sincronización de los dos de manera que estén al día, y luego podría pensar incluso en una migración, pero eso también lo vamos a ver más adelante. De momento lo único que quiero rescatar es que, como cualquier Active Directory que ya ustedes conocen, vamos a poder crear
cuentas de usuarios, vamos a poder crear grupos, vamos a poder establecer una política de password para los usuarios o incluso resetear el password de los usuarios tal y como lo hacemos hoy día en un Active Directory on-premise. En el Blade o en el tab de monitoreo, lo que nos va a permitir es establecer una serie de medidas o de configuraciones o pasos lógicos que se van a encargar de monitorear las aplicaciones y la infraestructura. ¿A qué me refiero por aplicaciones e infraestructura? Me refiero a los web apps o a los servicios que estemos corriendo y a las máquinas virtuales o a los deployments que tengamos hechos ahí. Dicho sea de paso, esta parte de monitoreo requiere configuración por separado y también requiere en algunos casos la intervención de otros elementos, como por ejemplo, por crear una máquina virtual no necesariamente tengo configurado el monitoreo, porque para el monitoreo puedo configurar alertas. Estas alertas me podrían indicar cada vez que la máquina virtual se encienda, cada vez que la máquina virtual se apague, qué sucedió con esa máquina virtual, qué usuario disparó, triggerió la acción y un timestamp para la acción. Pero también podemos definir métricas que son las que realmente nos interesan a la hora de establecer un monitoreo. Igual podemos establecer un registro como cualquier tipo de login que ya conocemos hoy día en la infraestructura on-premises. Este es un tema que vamos a profundizar más adelante también. En el tab de Advisory, eso simplemente es una serie de recomendaciones que se hacen a nivel de la suscripción o a nivel del deployment. ¿Para qué? Para tener una serie de recomendaciones que nos permitan tener alta disponibilidad de nuestros recursos, mayor seguridad de nuestros recursos o para incluso incrementar el performance de nuestros recursos. En Azure, de hecho, y lo vamos a ver más adelante, hay ciertos aspectos de performance que dependiendo del tipo de deployment que hagamos va a ser necesario afinarlos o va a ser necesario replantearlos. En el tab o en el Blade de Security Designer es donde vamos a poder ver opciones como las recomendaciones y las soluciones de seguridad que se nos hacen saber. Pero también vamos a tener una serie de medidas preventivas. Una serie de medidas preventivas que van a afectar a las máquinas virtuales, a los elementos de red o por ejemplo a los storage accounts o a los web apps que estemos corriendo. El Blade de Cost Management es simplemente facturación, esto es billing. Esto no lo voy a detallar porque aquí es donde simplemente va a estar asociado el cargo, saber a quién le va a llegar la factura, quién es el administrador de la cuenta, cuándo vuelve a cortar la cuenta y obviamente el tipo de moneda que se está aplicando para la facturación. Vean aquí las suscripciones, en este caso, como les dije anteriormente, porque yo tengo dos. Si ustedes tienen 10 suscripciones o 20 suscripciones, porque de hecho hay casos donde una compañía o una persona puede tener múltiples suscripciones, todas las van a ver listadas aquí. Cuando quieren buscar la suscripción específica, simplemente vienen al tab de suscripciones, buscan la suscripción que les interesa revisar, seleccionan esa suscripción y hacen un manage para que entonces puedan ver los costos asociados a esa suscripción. Yo no lo voy a hacer aquí por una cuestión de tiempo, pero esa es la manera en la que se hace. Y finalmente la opción de Help and Support. Esta opción de ayuda no solo nos va a indicar cosas que podemos hacer cuando requerimos asistencia. Esta opción es muy importante porque es aquí, en este tab, donde se van a abrir los tiquetes de asistencia, los tiquetes pidiendo ayuda a Microsoft. Cuando tenemos un problema, porque una máquina virtual no responde, o tenemos un deployment que no responde, o incluso no podemos hacer deployment de un recurso específico, o por ejemplo, cuando tenemos un scale set al cual no nos podemos conectar, o una máquina virtual a la cual yo no puedo conectarme, o una base de datos SQL Azure a la cual no puedo conectarme, es aquí donde se va a abrir el tiquete de asistencia para Microsoft. Y es aquí desde el portal donde se nos va a pedir una serie de información para que Microsoft pueda rastrear esto, asigne el tiquete a algún ingeniero y nos empiecen a asistir. Pero también dentro de este Blade de ayuda no solamente podemos abrir los tiquetes, sino que también podemos ver cuántos tiquetes y cuáles tiquetes han sido abiertos. O incluso también aquí podríamos encontrar documentación que nos puede ayudar antes de abrir el tiquete en caso de que encontremos una solución ya establecida y evitarnos abrir el tiquete. Realmente lo que se aconseja
es revisar esta documentación antes de abrir el tiquete. ¿Por qué? Porque puede ser que ese issue ya haya sido direccionado por alguien, atendido por alguien y resuelto, y eso me evitaría tener que esperar a que el tiquete sea asignado a alguna persona. Pero ya esto va a ser cuestión de cada quien. Este es nada más el primer paso para ir familiarizándonos con el portal y para conocer la serie de herramientas básicas que el portal nos va a mostrar. En resumen, y tal y como mencionábamos al principio, Azure en sí tiene conexión por medio de un portal web que puede ser accedido por cualquier browser del mercado y que una vez conectado por medio de nuestras credenciales nos va a permitir llevar a cabo el deployment de todos los recursos de los cuales estábamos hablando. No solamente recursos, sino también, no solamente deployment de recursos, sino también administración de recursos. Básicamente este es nuestro primer paso y nos vamos a ver en sesiones posteriores donde vamos a estar profundizando el tema de la creación de recursos y la administración de recursos. Muchas gracias.